Europa despierta del siglo XI, un continente oscuro, dividido, empobrecido, donde la fe y la espada lo son todo. Pero tras la primera cruzada, algo ha cambiado. Jerusalén ya no está en manos del Islam, y las puertas de Oriente se han abierto de par en par. Este es el caldo de cultivo donde nacerán los templarios. Conocer la historia templaria no es solo mirar al pasado, es entender las raíces del sistema que hoy sigue controlando el mundo. Porque cuando termines todas las partes de esta historia, comprenderás que el futuro hacia el que nos dirigimos no es mejor, sino una repetición aún más oscura de lo que comenzó hace casi 1000 años. Comencemos. A finales del siglo XI, Europa estaba dividida y empobrecida. El Papa Urbano II vio la oportunidad de unificar a nobles y campesinos bajo un mismo estandarte, la Cruzada. En 1095 lanzó el llamado en Clermont y miles respondieron, movidos por promesas de fe y de botín. 3 años después, en 1099, Jerusalén fue conquistada en una masacre que marcó el inicio del Reino Latino de Jerusalén y otros estados cruzados. Pero la victoria era frágil. Las rutas hacia Tierra Santa estaban infestadas de bandidos y enemigos, y los peregrinos morían o eran capturados antes de llegar a Jerusalén. A la vez, la cruzada había abierto las puertas del comercio con Oriente, especias, seda, perfumes, piedras preciosas y conocimientos que transformaban Europa. Quien controlara esas rutas tendría un poder inmenso. Y aquí está la verdad. Lo que realmente estaban buscando no eran solo reliquias religiosas. Lo que de verdad querían eran manuscritos ocultos, saberes antiguos, secretos esotéricos enterrados bajo Jerusalén. Ese era el verdadero tesoro. Y en ese escenario, lleno de riquezas y peligros, se creó la necesidad de una fuerza especial que protegiera a los peregrinos y administrara el flujo de dinero y poder. Esa fuerza serían los caballeros templarios. Después de la primera cruzada y de la frágil conquista de Jerusalén, apareció un grupo reducido de hombres que cambiaría la historia. Eran apenas 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens y su compañero Godofredo de Saint-Omer. Oficialmente se presentaban como guerreros humildes que habían hecho votos de pobreza, castidad y obediencia. 9 hombres que en apariencia no tenían nada, pero en realidad tenían detrás una misión mucho más grande. En el año 1118 acudieron al rey Balduino II de Jerusalén y se ofrecieron a formar una orden militar dedicada a proteger a los peregrinos que viajaban por aquellas rutas peligrosas. El rey, agradecido y consciente de la necesidad de seguridad, les cedió un lugar muy particular para instalarse: las ruinas del Templo de Salomón en el Monte del Templo. Y fue ahí, en ese sitio cargado de simbolismo bíblico, donde nacería oficialmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, conocidos desde entonces como los Caballeros Templarios. Ahora bien, ¿por qué justamente las ruinas del Templo de Salomón? ¿Por qué darles ese lugar y no cualquier otro edificio? Aquí es donde empieza el lado oculto de la historia. Yo estoy convencido de que su verdadera misión no era solo la de proteger peregrinos. Su misión real era explorar lo que había debajo del templo, excavar, recuperar reliquias y manuscritos antiguos, secretos de geometría, de arquitectura, de astronomía y de poder espiritual. No era un simple alojamiento, era el acceso al mayor archivo esotérico de la antigüedad. Durante casi una década, estos 9 caballeros vivieron allí, con una fachada de humildad y servicio, pero en silencio fueron forjando el núcleo de lo que sería la organización más poderosa de su tiempo. Lo que encontraron bajo aquellas piedras sagradas no se sabrá nunca con certeza, pero basta con ver lo que ocurrió después para entender que no era oro ni joyas, sino conocimiento. Un conocimiento tan grande que les permitió pasar de 9 caballeros pobres a los banqueros, guerreros y estrategas más influyentes de toda Europa. Oficialmente, la misión de los templarios parecía muy sencilla: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban desde Europa hasta Jerusalén. Tras la conquista de la ciudad en 1099, miles de hombres y mujeres comenzaron a recorrer esas rutas movidos por la fe, pero el camino estaba lleno de peligros. Había bandidos que asaltaban caravanas, mercenarios musulmanes que emboscaban a los viajeros,
y hasta tribus nómadas que secuestraban peregrinos para pedir rescates. Era una auténtica travesía mortal. Ahí es donde aparecieron Hugo de Payens y sus caballeros. Se presentaron como los defensores de esos viajeros, los guardianes de los caminos sagrados. Esa fue la imagen que construyeron y que la Iglesia respaldó. Hombres pobres y piadosos, que entregaban sus vidas a Cristo para proteger a los débiles. Y claro, ¿quién podía oponerse a una causa tan noble? En poco tiempo, su fama se extendió por toda Europa. La gente común los veía como héroes de la fe y los nobles comenzaban a donarles tierras, riquezas y recursos para apoyar su labor. Pero esa misión oficial fue sobre todo un pretexto. Era el relato perfecto para ganarse la confianza del pueblo, de los peregrinos y del propio papado. En la superficie eran caballeros santos, pero en el fondo estaban construyendo algo mucho más grande. Porque proteger peregrinos también significaba controlar quién entraba, quién salía y qué mercancías circulaban por las rutas de Tierra Santa. Con el escudo de la fe, los templarios empezaban a levantar la primera red de control militar y económico que Europa había visto jamás. Al mismo tiempo, esa fachada les daba poder político. Cada ataque frustrado, cada peregrino salvado, cada caravana protegida, era un motivo más para exigir privilegios, tierras y dinero. Los reyes y señores feudales, deseosos de aparecer como protectores de la fe, los recompensaban con donaciones enormes. Y poco a poco, los templarios dejaron de ser simplemente 9 caballeros para convertirse en una orden que crecía como un ejército privado, con sus propias reglas y su propia agenda. La misión oficial era defender a los peregrinos, pero la realidad es que esa tarea les permitió asentarse en los puntos estratégicos de comercio, levantar fortalezas en cruces de caminos y establecer bases en puertos clave. Y desde ahí comenzaron a controlar no solo la seguridad de los viajeros, sino también el flujo de dinero, bienes e información que pasaba por esas rutas. Oficialmente los templarios habían nacido para proteger a los peregrinos. Esa era la cara visible, el relato que todo el mundo entendía. Pero yo estoy convencido de que su verdadera misión iba mucho más allá. Los templarios no solo vigilaban los caminos, los controlaban. Cuando se asentaron en Tierra Santa, comenzaron a construir fortalezas en lugares estratégicos, cruces de rutas, puertos clave, entradas y salidas de ciudades. Poco a poco, no solo garantizaban la seguridad, sino que decidían quién pasaba, qué mercancías circulaban y a qué precio. Convirtieron el proteger en un mecanismo de poder. Si querías moverte con seguridad por aquellas rutas, necesitabas su autorización o su escolta. Ese control se tradujo en algo mucho más grande: acceso a las riquezas de Oriente, especias, seda, sal, oro, plata, caballos, armas y hasta información. Porque en aquella época la información era poder. Saber qué rey estaba endeudado, qué ruta estaba cerrada, qué puerto estaba bloqueado. Eso era tan valioso como el oro. Y los templarios lo sabían. No es casualidad que su expansión en Europa coincidiera con el auge del comercio internacional. A medida que las comitivas crecían y el Mediterráneo se convertía en la autopista del mundo medieval, los templarios supieron posicionarse como los árbitros invisibles de todo ese tráfico. Oficialmente eran monjes soldados. En la práctica estaban construyendo el primer sistema logístico y financiero global de Occidente. Y aquí viene lo interesante. Todo esto lo hicieron bajo el escudo de la religión. Nadie sospechaba porque se presentaban como defensores de la fe, pero yo lo veo claro. Usaron la cruz como cobertura para tejer una red económica que respondía solo a ellos. No eran simples guardianes, eran los administradores de las rutas más valiosas de la Edad Media. Ese fue su verdadero poder, no tanto la espada, sino la capacidad de controlar el flujo de riquezas. Porque quien controla las rutas, controla los recursos. Y quien controla los recursos, controla a reyes, papas y pueblos enteros. Hasta aquí, los templarios habían crecido bajo la apariencia de humildad y servicio, ganándose fama como protectores de peregrinos y controladores de rutas. Pero su verdadero salto al poder
llegó cuando fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia. Y esto es fundamental. Sin la bendición del Papa, nunca hubieran llegado a ser lo que fueron. En el año 1129, durante el Concilio de Troyes, la Orden del Temple fue aprobada formalmente. Este concilio estuvo presidido por el Papa Honorio II y fue allí donde los templarios pasaron de ser un pequeño grupo de caballeros piadosos a convertirse en una institución religiosa y militar reconocida por toda la cristiandad. El apoyo del influyente San Bernardo de Claraval, que escribió el famoso Elogio de la Nueva Caballería, fue decisivo. Bernardo los presentó como los auténticos soldados de Cristo, lo que dio a la orden un aura de santidad y legitimidad. Pero lo más importante llegó pocos años después. En 1139, el Papa Inocencio II promulgó la bula Omne Datum Optimum, que cambió para siempre el destino de los templarios. Con ese documento quedaron exentos de pagar impuestos, no dependían de obispos ni de reyes, y solo respondían directamente al Papa. Esto los convirtió en una especie de Estado dentro del Estado, con presencia internacional y total independencia del poder local. Al darles ese poder, el papado estaba creando un instrumento único en la historia, un ejército privado y un banco global al servicio de Roma. Pero también estaban cometiendo un error monumental, porque esa misma independencia permitió a los templarios crecer hasta un punto en que ni los reyes ni el propio Vaticano podían controlarlos. Mientras se presentaban como los pobres caballeros de Cristo, en realidad se estaban convirtiendo en un monstruo financiero y militar transnacional, que en apenas unas décadas fue más poderoso que cualquier reino de Europa. Aquí es donde el papado muestra su verdadero interés. Al darles esa independencia, convirtió a los templarios en su brazo armado y financiero internacional. Eran su ejército privado y al mismo tiempo su banco global. De esta forma, el Vaticano podía proyectar su influencia en lugares donde ni siquiera tenía poder directo. Pero hay un matiz inquietante. Esa misma independencia les permitió crecer más allá de lo que incluso el papado podía controlar. Con privilegios papales, los templarios acumularon castillos, tierras, fortalezas y sobre todo riqueza. Mientras se presentaban como los pobres caballeros de Cristo, en realidad estaban levantando una red que ningún rey podía someter y que ni siquiera el Papa podía frenar. Con las bulas papales y los privilegios que les otorgaron, los templarios dejaron de ser simplemente una orden militar y religiosa. Lo que se estaba formando era algo mucho más grande y peligroso, un sistema paralelo al poder de los reyes, un auténtico Estado sin fronteras. Mientras los reyes dependían de impuestos, cosechas y ejércitos limitados, los templarios tenían una red que se extendía por toda Europa y Oriente. Tenían castillos en Francia, en Inglaterra, en la península ibérica, en Tierra Santa y en los principales puertos del Mediterráneo. Ningún reino medieval podía presumir de un territorio tan disperso y estratégico, pero su verdadero poder no estaba en las espadas, sino en el dinero. Los templarios comenzaron a inventar algo que para su época era revolucionario: la banca internacional. Si un peregrino dejaba su oro en París, podía retirarlo en Jerusalén gracias a un sistema de letras de cambio que ellos mismos desarrollaron. Así nació la primera forma de dinero seguro y portátil, sin necesidad de transportar físicamente el tesoro, y eso les convirtió en los guardianes de la riqueza de nobles, reyes y hasta del propio papado. En la práctica, los templarios se convirtieron en los banqueros de Europa. Financiaban cruzadas, prestaban dinero a monarcas para mantener ejércitos, gestionaban fortunas y garantizaban la seguridad de los depósitos. Y todo esto protegido por el sello de Cristo y la bendición del Papa. Aquí es donde entendemos lo que realmente estaba pasando. Los templarios habían creado un sistema financiero sin fronteras, inmune a las leyes de cada reino, porque no dependían de nadie más que del Vaticano. Eran como una protoglobalización medieval, un poder que atravesaba países y que no respondía a ninguna corona. Y es aquí donde empieza la verdadera historia que tienes que entender. No es exactamente lo mismo que vemos hoy. Bancos centrales, organismos internacionales y corporaciones,
como ONU, OMS, Foro Económico Mundial, Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que no responden a ningún país en concreto, sino que operan por encima de los gobiernos. El modelo ya estaba inventado en el siglo XII, y fueron los templarios los que sentaron las bases. Los templarios fueron el embrión del sistema financiero global, un estado invisible, armado y con dinero, que controlaba reyes, manipulaba economías y se movía como un fantasma por toda Europa. Y ese mismo patrón, con otros nombres y símbolos, sigue vivo hoy. Y así, en apenas unas décadas, 9 caballeros pobres se convirtieron en una fuerza bendecida por el Papa, independiente de reyes y con un poder económico que nadie podía detener. Su misión oficial era proteger peregrinos, pero lo que estaban construyendo en las sombras era mucho más grande. El primer sistema financiero internacional de la historia, aquí nacen las raíces del mundo en el que vivimos hoy. Porque los templarios fueron la primera prueba de que existe un poder por encima de los reyes, un poder sin fronteras, un poder que usa la fe como máscara para dominar las riquezas. Y lo más inquietante es que este patrón se repite. Siglos después, otras órdenes, familias y corporaciones heredaron ese mismo modelo. Cuando entiendas la historia completa de los templarios, comprenderás también por qué el mundo no avanza hacia algo mejor, sino hacia un sistema aún más oscuro y centralizado, diseñado hace casi 1000 años. Esto es solo el comienzo.